presencia en este webinar. Gracias también a Alexandra Perona, a Sheila por ayudarme, por poder hacer esta reunión y todas las actividades que estamos elaborando para el Día del Celíaco, porque en realidad va a ser el mes del celíaco, por las actividades que tenemos, porque dentro del lema que tenemos para este año se encuentra el de promover más comidas para celíacos en el Perú, ¿no? Sobre todo fuera de casa, comidas en restaurantes que sean más seguras y que haya más conocimiento de este trastorno entre todo lo que es el grupo, el ámbito del turismo, de los restaurantes, de los hoteles, ¿no? Sobre todo los restaurantes, porque el celíaco, como por ejemplo también muchas veces el diabético o el hipertenso, a veces no salen de su casa porque les da un poco de temor comer cosas que puedan alterar su estado de salud, como en el caso del celíaco, ¿no? He preparado para esta exposición, voy a subir acá una exposición, ahorita lo voy a subir aquí, una pestaña, voy a mostrarles en este momento. No. Entonces, por ejemplo, tenemos que nuestro lema es por más productos sin gluten para el Perú, ¿no? Para los celíacos en el Perú, el lema del presente año, ¿no? Bueno, y un poco haciendo una búsqueda en relación a lo que significa la gastronomía, ¿no? Que es un conjunto de conocimientos y actividades que están relacionados con ingredientes, recetas, técnicas de la culinaria, así como su evolución histórica, ¿no? Todo va cambiando a medida que pasan los años, las décadas, ¿no? De repente lo que preparábamos, el pan que se preparaba antes no es igual al de ahora. Han habido una serie de modificaciones en relación, por poner un ejemplo, al pan de trigo normal, ¿no? En muchos lugares ya se prepara de forma distinta. De repente el ají de gallina de antaño no es como el que se prepara hoy, y así, ¿no? Tenemos también una variedad amplia de ceviches, por ejemplo, ¿no? Y entonces siempre va a haber una evolución permanente de la gastronomía. Y en este caso nos interesa, como Asociación de Celíacos, difundir el trastornos de la celiaquía y cómo todo el gremio de la restauración, que así se le denomina a los restaurantes, los hoteles, las panaderías, pastelerías, pueden también tomar en consideración, ¿no?, las situaciones de salud especiales, que no son pocas, ¿no? No estamos hablando tampoco de un grupo muy reducido de personas, sino que se ha visto que, bueno, es el 1,2% de la población, ¿no? Y entre ellos tenemos otros trastornos que también podrían verse, como obesidad, hipertensión, diabetes, intolerancia a la lactosa, que quizá es el más común, y la celiaquía, que nos atañe ahora. Entonces tenemos necesidades especiales, por ejemplo, como la intolerancia al gluten, que es una proteína contenida en el trigo, cebada, centeno y avena, ¿no? Entonces necesitamos para las personas a las que, digamos, representamos, tener más cantidad de productos de panadería sin gluten, ¿no? Fideos de diversos tipos, que eso ya en la actualidad hay, por ejemplo, ¿no? Harinas sin gluten para las preparaciones que se requieran y poder adaptarlas a las preparaciones a las que estamos acostumbrados. Otras necesidades especiales en restaurantes, por ejemplo, son las leches que no tengan lactosa, ¿no? O también, como se ve acá, que también uno no solo puede ser intolerante a la lactosa, sino también alérgico a la leche. Son dos situaciones distintas. Entonces, en un caso, la alivia, por ejemplo, la leche sin lactosa, pero en el otro lado sí se tendría que reemplazar la leche por una leche vegetal, por ejemplo, porque la proteína
puede dañar también mucho el intestino o dar asma o problemas alérgicos. Entonces tenemos estas consideraciones que son importantes que en los restaurantes lo tomen en consideración. Por ejemplo, muchos se habrán preguntado, los que no son celíacos en el público, ¿no? ¿Qué es la celiaquía o la intolerancia al gluten? ¿No? Y podríamos decir que el gluten es un tóxico para el cuerpo, ¿no? Es un tóxico para la gente que tiene la intolerancia, porque no todas las personas tienen el código genético para ser celíacos. Y eso destruye la vellosidad, ¿no? Esta es una enfermedad hereditaria y autoinmune. Acá lo vamos a ver un poquito más adelante. Pueden ver, por ejemplo, esta es una vellosidad intestinal normal. Es como un terciopelo, lo podemos considerar como un terciopelo. Un segundito. Entonces, consideramos esta vellosidad intestinal que si ustedes lo ven de arriba se ve como si fuera una tela de terciopelo. Son diminutísimos. Esta es una ampliación muy grande de lo que es. Y bueno, en esa superficie se digieren los alimentos y también se absorben. Esta es una vellosidad normal y abajo vemos una vellosidad aplanada. La vellosidad aplanada es la vellosidad que tiene el celíaco, significa que no digiere correctamente y tampoco absorbe correctamente, ¿no? Ese es el daño inmenso que genera el gluten en una persona celíaca, es decir, destruye la vellosidad intestinal. Acá lo vemos un poco más grande, esta es la misma vellosidad, ¿no? Vemos esta superficie, acá se pasan los alimentos y se digieren. Y acá vemos una vellosidad aplanada y una mucosa gástrica muy inflamada. Esta situación de daño intestinal puede generar también otro tipo de problemas autoinmunes, sobre todo, ¿no? Personas que tienen artritis, también, por ejemplo, algunos tipos de lupus, algunos tipos de cáncer, también porque el daño intestinal, pues es un primer paso a un cáncer gástrico, por ejemplo, ¿no? O también extragástrico. Se ha visto también, por ejemplo, inflamación del hígado, inflamaciones en general de otros órganos y hasta, por ejemplo, problemas neurológicos, como pérdida de sensibilidad de manos y pies, por ejemplo, ¿no? Los principales síntomas de una persona celíaca que consume gluten y no sabe que es celíaca, ¿no? Es la diarrea, ¿no? Ese quizá el 60% de los casos se pueden, o un poco menos, quizá un 40% pueden estar relacionados con diarrea. Las personas que son diagnosticadas como personas que tienen colon irritable, es muy probable que sean celíacas también. Personas que tienen gastritis crónica, ¿no? O reflujo crónico, o sea, situaciones de malestar intestinal que datan de muchas semanas, de muchos meses o años, ¿no? Es muy posible que tengan algún tipo de sensibilidad al gluten. Las aftas recurrentes, y fíjense que también el estreñimiento, tanto la diarrea como el estreñimiento, y por eso muchas veces es difícil de identificar este trastorno. No es tan fácil por la cantidad de sintomatología que presenta, ¿no? Por ejemplo, las causas de la intolerancia las generan unas sustancias que se denominan prolaminas, ¿no? Que son resistentes a las enzimas del organismo. Nuestros alimentos se rompen porque nuestro sistema digestivo secreta enzimas que rompen los alimentos. Pero el gluten es un tipo de proteína que no puede ser roto por las personas sensibles al gluten y esta es la que genera daños. Y el gluten, que es esta figura de acá, esta foto, el gluten, si ustedes, por ejemplo, cogen harina de trigo, la amasan, ¿no? Se va a convertir en una bola como una goma. Por eso el gluten tiene un acrónimo del glue en inglés goma, ¿no? Gluten. Y si ustedes lo ponen en agua,
se va a ir todo el almidón y va a quedar esta masa elástica que es puramente gluten, ¿no? Y a partir del gluten también se hacen un montón de preparaciones. Vemos que hay pan de gluten, ¿no? Seguramente han visto el pan con gluten en las góndolas de los supermercados, que es un pancito que es un pan como inflado, ¿no? Que no es muy agradable porque no, digamos que no tiene la consistencia esponjosa del pan, pero antes se usaba mucho para las dietas, ¿no? Comer pan de gluten. ¿Por qué? Porque es una proteína, ¿no? No es un carbohidrato. Y bueno, pero esta es la sustancia que daña muchísimo a las personas susceptibles, el gluten. Y dentro de los cereales vamos a ver otro tipo de prolaminas. En el trigo se denomina gliadina, en el centeno secalina, la avena avenina, la cebada ordeína. El maíz también tiene su prolamina, pero que no es tóxica para los celíacos, y el arroz también. Igualmente, tampoco es tóxica para los celíacos, pero tienen este tipo de proteínas, ¿no? Que en el caso de los derivados, digamos, de trigo, centeno, avena y cebada, pueden generar el trastorno. La avena tiene un trato especial, porque la avena no, digamos, no forma parte de las proteínas que dañan, como el gluten, pero a la hora que se envasan, generamos la contaminación cruzada, de la que voy a hablar un poquito más adelante, y en este caso sí genera el trastorno, pero por la contaminación cruzada, pero no propiamente por la avena, ¿no? Entonces, esta proteína, al ingresar al organismo, sobre todo cuando hay un intestino dañado, empieza a atacarse a sí mismo. Esos son los trastornos autoinmunes. Y genera una situación que se llama del aumento de la permeabilidad intestinal por la inflamación que genera. No quisiera detallar tanto este aspecto porque quisiera hablar más sobre la cocina cómo cocinar sin gluten, pero es importante conocer estos aspectos a grosso modo. Luego podemos hablar más, en otra webinar podemos hablar más sobre el trastorno por sí mismo y el tratamiento nutricional, ¿no? Esta es la famosa proteína de la gliadina, que no puede romperse en el organismo y que genera este daño intestinal. Contiene 33 aminoácidos. El aminoácido es la parte más pequeña de una proteína. O sea, una proteína es una cadena de aminoácidos, así como si fuera un collar de perlas. Esta es una proteína, la gliadina. Y las enzimas lo que hacen es romperlas entre 1 y 2. Pero esta no se puede romper y es la que genera este trastorno. Así se llama. Péptido 33-MER. Esa es la causante de toda la patología. Y bueno, felizmente que hace 2 años la Universidad Cayetano Heredia, de sus estudiantes, 3 o 4 de sus estudiantes hicieron un estudio muy importante, que es el único que tenemos, en el que determinaron que la prevalencia de celíacos en el Perú es de 1,2%, que es un poco más alto que del promedio mundial, que es el 1%, ¿no? Entonces acá vemos que en costa, sierra y selva tenemos este trastorno, la mayoría sin diagnosticar, ¿no? Se estima que solo un 10% de celíacos han sido diagnosticados. Y bueno, es tarea también de todos nosotros tratar de difundir este trastorno para que más personas o se autodiagnostiquen o los médicos también tomen más precaución y hagan un poco más de énfasis en buscar la enfermedad, o no es una enfermedad sino un trastorno, en las personas que tengan la sospecha, como hemos visto al inicio, de los síntomas más comunes. Acá hay otro aspecto importante, que uno quizá puede que no sea celíaco, que ser celíaco se le denomina que también es una intolerancia, debido a que no se puede romper esa proteína que hemos visto, se mantiene intacta, ¿no? Pero hay otras personas que tienen una sensibilidad al gluten diferente
que no llega a ser tan dañina como la celiaquía, pero es muy parecida, como la alergia o la sensibilidad al gluten. Entonces, la alergia puede que nos hagamos una prueba de alergia y nos salga que tenemos la inmunoglobulina E o la inmunoglobulina G elevada para el gluten, ¿no? Y digamos que la cura es la misma, tenemos que dejar de consumir gluten para dejar de tener los síntomas como inflamación de la piel, ¿no? Problemas de piel, problemas del intestino, etc. ¿no? Entonces, digamos que en ambas situaciones tenemos que prescindir del gluten, siendo la intolerancia o la celiaquía un grado de mayor daño, y las personas tienen que ser mucho más cuidadosas, ¿no? Por ejemplo, en España, 5,8% de la población es sensible o alérgica al gluten. Imagínense, 1% aproximadamente es celíaca y casi 6 veces más personas son sensibles o alérgicas al gluten. Y acá con pruebas de alergias uno puede determinar a qué otras cosas puede ser un poco alérgico, ¿no? En este caso la persona tiene alergia a la avena un poco en amarillo, al gluten en anaranjado, entonces un poco de sensibilidad a estos alimentos tiene. Otras personas le puede salir, por ejemplo, aparte de la alergia al trigo, alergia al arroz. Y verdaderamente cuando come arroz no se siente bien, pero a veces no es tan fácil de identificar este tipo de situaciones hasta que uno se hace la prueba. O por ejemplo, sale la leche, ¿no? La leche puede salir muy alta y es bastante común que un celíaco pueda también ser alérgico o intolerante al gluten. Y así muchos otros alimentos. Hay una lista como de 200 alimentos que nos brindan la identificación de lo que no nos conviene cuando hay muchos trastornos intestinales. Entonces, ¿qué pasa con el sistema digestivo en el celíaco? Este gráfico a mí me encanta, siempre lo pongo porque es un sistema digestivo transversal donde podemos ver claramente que no todo se absorbe en cualquier lugar, en todos los lugares del intestino, sino que cada nutriente tiene un lugar específico de absorción. Por ejemplo, el hierro y el calcio se absorben en el duodeno, que es la parte más cercana al estómago, ¿no? Y generalmente es una de las partes también más dañadas del celíaco, ¿no? El duodeno, esta parte inicial. Y se genera una, por ejemplo, mala absorción de estos nutrientes. No es extraño que, por ejemplo, un celíaco tenga anemia, porque tiene una deficiencia de hierro. ¿Por qué? Porque acá tiene una mala absorción, porque ha dañado toda esta zona de acá y ya no tiene esa vellosidad intestinal y genera la anemia. Una vez que deja de consumir gluten, naturalmente la hemoglobina empieza a subir. Pero muchas veces hay que ayudar con un poco de minerales hasta que ya se recupere y ya siga una vida normal. Y así, fíjense, ¿no? La vitamina A, D, E, K se absorben en la parte más baja del intestino, intermedia, mejor dicho, ¿no? Las de complejo B en la parte media y así. Es muy interesante porque también otro tipo de trastorno que tienen los celíacos es la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Y bueno, para que vean eso, muchos celíacos que no son, digamos, identificados, que tienen la celiaquía latente, pueden tener osteopenia, ¿no? Hasta un 70% de celíacos recién diagnosticados tienen osteopenia. Una vez que dejan de consumir gluten, el hueso empieza a regenerar. Otras manifestaciones, dermatitis herpetiforme, como unos puntitos en la piel, pérdida de esmalte dentario, muchas caries, ¿no? Infertilidad tanto en hombres como en mujeres, caída de pelo, caída de cabello, ¿no? Artritis, por ejemplo, problemas inflamatorios, lupus también puede ser, el lupus también puede ser confundido con la celiaquía si no se hacen los estudios correspondientes. Y aquí viene la parte importante, ¿no? Porque es en realidad el tratamiento para el celíaco
lo que come, ¿no? Que tiene que estar con mucha seguridad sin gluten, ya que muy pequeñas trazas de gluten pueden afectar a muchos celíacos, ¿no? Cada uno va a tener una tolerancia, pero hay que cuidar de que eso sea lo mínimo posible, ¿no? Se ha generado hasta una pirámide libre de gluten, ¿no? Donde aparecen pues muchos cereales que no necesariamente son de trigo, y les comento que se está en algunos, de manera experimental, sembrando un tipo de trigo que no tiene esta proteína de gluten, ¿no? Es interesante, pero naturalmente tenemos cereales que no tienen gluten, como el arroz, como el maíz, que es el choclo, ¿no? Como la quinoa y la kiwicha. El trigo sarraceno también es un cereal que no contiene gluten, y todas las menestras, ¿no? Sí son permitidas para los celíacos, los tubérculos, etc. Entonces, en realidad tenemos solamente la restricción de trigo, cebada, centeno y avena por contaminación cruzada, ¿no? Bueno, la tendencia del consumo de gluten viene en aumento, ¿no? En el 2007, el 20% de estadounidenses compran productos sin gluten. Imagínense, es un número muy grande. Y para el 2017 se estimaba que el mercado tendría un valor de casi 6,6 millones de dólares, ¿no? Entonces, es un trastorno creciente. ¿Por qué? Porque también se ha visto que cada vez, o sea, cada década aproximadamente, los trastornos autoinmunes vienen en crecimiento, ¿no? Y se estima que muchos de estos trastornos autoinmunes también tengan que ver con la celiaquía. Esto viene siempre en crecimiento, ¿no? Entonces, para una dieta libre de gluten, se deben eliminar los cereales y los derivados, ¿no? Trigo, incluimos la sémola, el salvado de trigo y todos sus derivados: pan, galleta, fideos, bizcochos, preparaciones que tengan harina de trigo. Y acá puede haber una larga lista, ¿no? Porque muchas veces se usan harinas para espesar cremas de verduras en las preparaciones, hacer salsas, ¿no? Y ya cuando uno lo hace en casa, puede variar las harinas, pero por lo común en los restaurantes generalmente se utiliza la harina de trigo, ¿no? En la cebada, por ejemplo, está la preparación que es el emoliente, la cerveza. En el centeno tenemos panes que se preparan con centeno, y la avena, ¿no? En las preparaciones generalmente de los desayunos, o también en la repostería, galletas, etc. Barritas de cereales. Tenemos mucha simbología relacionada con los productos libres de gluten. ¿Y qué significa? O sea, un símbolo libre de gluten debe significar que los alimentos tengan menos de 20 miligramos por kilo de harina de trigo en el producto, ¿no? Esto significa, imagínense, 20 miligramos es una pizca, ¿no? En un kilo de harina. Es una medida muy, muy pequeña. Por ejemplo, Argentina utiliza una medida mucho menor, que es 5 miligramos por kilo de peso, por kilo de harina de trigo. 5 miligramos, o sea, 20 miligramos por kilo se usa 20 partes por millón. Pero en Argentina y en Chile se utiliza 5 partes por millón. Son más estrictos que la media que indica el Codex Alimentarius, que es lo que se usa también en Estados Unidos y en Europa. Pero cada país dispone de su propia normativa, ¿no? Cada país determina cuánto puede llevar estos miligramos por kilo de peso. En el Perú se utiliza por ahora el Codex Alimentarius, porque es una normativa a la que nosotros somos adeptos, digamos, al Codex Alimentarius, y lo usamos cuando no tenemos una normativa particular sobre este alimento.
se utilizan estas, ¿no? Entonces tenemos esta simbología: sin trigo, avena, cebada, centeno, así lo denominan SINTAC. En Argentina van a ver muchos símbolos SINTAC. Y FACE es una federación en España, ¿no?, de asociaciones de celíacos de España, donde van también revisando con mucha frecuencia los alimentos sin gluten de España. Y este es el trigo con el símbolo de negación de trigo, que digamos tiene ya muchos años en uso, ¿no?, en todo el mundo. Y aquí nuevamente, ¿cuánto trigo hace daño? Por ejemplo, un quinto de pan normal equivale a 625 miligramos de gluten y ya puede causar atrofia en la vellosidad intestinal, diarreas, vómitos, etc. Imagínense, un quinto de pan, para que vean que mínimas dosis generan un gran daño. Porque, por ejemplo, muchas personas pueden considerar un poco exagerado algunas personas celíacas, ¿no? Entonces le dicen, no, pero ¿cómo va a hacer daño el trigo si es un alimento saludable, si el trigo se recomienda porque es un cereal bueno y etcétera, ¿no? Pero no conocen toda la problemática de la toxicidad que le genera a tantas personas. Y digamos, por creer que son exagerados, de repente sí usan el gluten en pequeñas proporciones y le hace un daño grande al celíaco, ¿no? La gente los considera muchas veces exagerados, pero ustedes ya están viendo que no lo son, ¿no? Otros estudios indican que 24 a 30 miligramos de gluten, que es 1 sobre 145 tajada de pan, que son migajas, ¿no?, ya generan daños, ¿no? Y la FDA concluyó que las personas más sensibles pueden tener efectos adversos con 0.4 miligramos de gluten, que es un 2/100 de cucharadita de harina. Imaginen, y esta es, digamos, la importancia de tener todas, digamos, los insumos que uno utiliza para la cocina libres de gluten, ¿no? Aquí les presento los alimentos permitidos, que son la kiwicha, la quinoa, el alforfón, el arroz, el maíz, que es el popcorn, las palomitas o la polenta, ¿no? Hay una variedad amplia de tipos, la harina de maíz, de productos de maíz, la papa, la yuca, que también se le denomina tapioca, camote, sorgo. Todas las carnes, excepto embutidos y preparados de carne, porque muchas veces se les añade almidones, ¿no?, a los hot dogs, por ejemplo, o algunos jamones pueden tener un poco de almidones, ¿no? Las frutas y vegetales no tienen gluten, los huevos tampoco las menestras, la soya, los frijoles, los garbanzos, etc. El alforfón procede de la China. Es un cereal que posiblemente pueda estar dentro de la harina de algunas preparaciones de alimentos envasados, pero acá en el Perú en realidad no lo consumimos, ¿no? Productos permitidos, tenemos una serie de productos permitidos como lácteos, los quesos en general no tienen gluten. Sin embargo, es posible que algunos quesos, quizá los más baratos, sí puedan tener harinas, ¿no? Y hay una prueba que se llama de Lugol, es el uso de un tinte que se le echa al queso y que si se pone todo morado el queso, si se pinta, digamos, de este tinte, el Lugol, que es yodo, digamos, significa que tiene mucho almidón. Pero si no se pinta nada, si resbala este tinte, es que sí es un queso que no tiene harinas, que no tiene almidones. En eso hay que tener bastante cuidado, pero los quesos más maduros, esos quesos ni los frescos contienen harinas, ¿no? Los aceites tampoco. Lo que sí, por ejemplo, los yogures que tienen frutas, sí podrían tener algo de almidones, porque si ustedes leen hoy en día un yogur, van a ver que tiene hasta gelatinas, o sea, tiene espesantes, y hay que tener cuidado con los yogures. Ver la lista de ingredientes muchas veces es suficiente
que solo tenga leche y cultivos lácticos, por ejemplo, ¿no? Pero ya si tiene almidones y gelatinas, no lo puede consumir un celíaco. Los aceites son permitidos, las margarinas no son buenas nutricionalmente porque por lo general tienen grasas trans, salvo que diga lo contrario, o mantequillas que a veces tienen fibras agregadas, esas tampoco las puede comer el celíaco. Cereales para el desayuno deben ser libres de gluten y de malta, porque muchas veces se usa la malta para hacer cereales o para añadirlos también como parte de los ingredientes. Producto permitido, mermeladas artesanales de preferencia, gelatinas naturales. Mirar si en las artificiales hay algo de gluten, es importante leer mucho la lista de ingredientes. Frutos secos y nueces tampoco tienen gluten, ¿no? Productos que pueden contener gluten, ¿no? Productos con leche o cremas, salsas, ¿no? Quesos para pizza, cereales, yogur con fibra o los que contienen pedazos de fruta, o los chocolates que también tienen pedacitos de cosas crocantes, ¿no? Como galletas o cosas como wafers, etc. Carnes enlatadas, excepto el atún en aceite o en agua, estos no contienen gluten. Las hamburguesas sí pueden tener almidones, sobre todo si son hechas, si ya las compran envasadas. Lo mejor siempre va a ser prepararlas en la casa, de carne molida pura. Las salchichas, ni qué decirlo, ¿no? Pueden tener almidones. En realidad, nadie sabe qué contiene una salchicha. Es mejor no consumirlas, sean celíacos o no. Y chorizos, hoy en día también se pueden encontrar chorizos artesanales que, preguntando bien acerca de los ingredientes, podemos asegurarnos que no contengan gluten, ¿no? La mortadela podría tener, y todos estos jamones que son un conglomerado de varias carnes o varios alimentos podrían, digamos, tener gluten. Aceite para freír con gluten o margarinas que tienen fibras, ¿no? O sea, aceite para freír alimentos con gluten se refiere al aceite, por ejemplo, que ha servido para hacer, por ejemplo, un empanizado. Lo vamos a ver ahora más adelante en la parte de la contaminación cruzada, ¿no? Que es clave para el celíaco. Chips precocidos, aperitivos, papitas, pueden tener gluten. Casi todas tienen, ¿no? Porque les pegan a la papa un saborizante, ¿no? Y para eso necesitan sustancias que peguen, ¿no? Como las harinas. Entonces hay que leer muy bien. Hoy en día hay una marca peruana que me parece bastante buena, que no tiene ni grasas trans y es certificada sin gluten, que es esa marca Inca Chips. Entonces esta marca tenemos la seguridad que no tenemos ni grasas trans ni gluten, ¿no? Mermeladas y purés de frutas industriales no. Frutos secos fritos o tostados, como ese maní, ¿no? Que tiene pegado también unos saborizantes, o los higos secos, que también pueden tener algunos aditivos que podrían contener gluten, y concentrados de carne como los cubitos. Golosinas y bebidas alcohólicas, por ejemplo, barras de chocolate con gluten, chocolate para beber, pero si uno busca que un chocolate puro también lo puede encontrar, ¿no? Chocolates rellenos con mermeladas no sería conveniente, ¿no? Sustitutos del café y otras bebidas de máquina no convienen los instantáneos, ¿no? Pueden tener colorantes, color caramelo, que también puede tener gluten, y malteadas. Por ejemplo, hoy en día se ha visto que obviamente la cerveza no se puede si contiene gluten, pero el whisky no contiene gluten, salvo que se contamine a la hora del envasado, pero un whisky de buena marca, de buena calidad, no debe tener gluten, no tiene gluten, ¿no? Entre las bebidas vemos que, por ejemplo, el anís, el aguardiente de frutas, el vino y curazao no tienen, ni tampoco el brandy o coñac, ¿no? El ron. Los vinos tampoco contienen gluten,
¿no? Ni el whisky ni el vodka. A pesar que muchas veces se preparan con cereales, pero a la hora de que el alambique destila el vino, el alcohol, ¿no? De los destilados, no vamos a tener gluten en el producto final. Lo que sí tiene está en rojo y lo que puede contener son algunas cervezas especiales. Hay que leer bien, ¿no? Si están o no certificadas. Si están certificadas no habría problema. Y algunos licores en general, diferentes a los que hemos hablado. Bueno, es interesante ver que la dieta que había en América, ¿no? No tenía trigo, porque el trigo vino con los europeos, ¿no? Se consumía, por ejemplo, maíz, quinoa, kiwicha, menestras, papas, frutas, sacha, inchi, alimentos marinos, para que vean que han habido poblaciones enteras y civilizaciones enteras que no han consumido ni trigo, ¿no? Ni cebada, ni centeno, ni avena, ni tampoco productos lácteos, porque tampoco habían vacas ni tomaban leche de otros animales. Entonces, eso también para que vean que una dieta libre de gluten es una dieta perfectamente saludable y completa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que debe suceder en una cocina, ¿no? Una cocina libre de gluten, idealmente es una cocina que debe, digamos, respetar, ¿no? Todos los procesos adecuados para que esta preparación final no se contamine, ¿no? Si, por ejemplo, se preparan alimentos que son para no celíacos y para celíacos, debe haber una separación entre los dos ambientes. Pero hoy en día muchos restaurantes están eliminando el gluten de su cocina y están elaborando todos sus alimentos libres de gluten y nadie se da cuenta, ¿no? Ahora más adelante vamos a ver eso. O sea, los comensales prueban y no se dan cuenta que están comiendo productos libres de gluten. Pero digamos que eso tampoco es que sea una situación tan fácil, me imagino, para muchos restaurantes que ya están acostumbrados y adaptados a sus compras, a sus insumos, a sus preparaciones, de hacerlo. Pero en el caso de hacerlo, sí debe haber una separación entre lo que se prepara con gluten y sin gluten. ¿Qué es una contaminación cruzada? ¿No? Entonces, es un cruce, ¿no? Por contacto directo entre un producto con harina de trigo y un producto sin harina de trigo, o por contacto indirecto, por ejemplo, a través de las manos de un manipulador mediante el material de cocina, los utensilios, el mandil o los trapos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy elaborando un postre o estoy empanizando unas carnes con el pan normal y luego me voy a preparar una preparación libre de gluten con los mismos utensilios, voy a contaminar esta preparación sin gluten y ya no va a ser una preparación sin gluten. Y así tenemos muchos ejemplos de contaminación cruzada, que es por lo que los celíacos temen mucho ir a comer a un restaurante. No temen que haya, por ejemplo, un cocinero nuevo y que no sepa nada y que de esta contaminación, de esta problemática, y no tenga el cuidado que quizá le han explicado, pero no tiene el cuidado necesario para evitar contaminar una salsa blanca o freír en un mismo lugar donde hubo previamente una fritura con gluten, ¿no? Entonces, tenemos que, por ejemplo, tener mucho cuidado en la cocina, ¿no? Para las buenas prácticas de elaboración de platos sin gluten, es conveniente etiquetar muy bien todos los alimentos, ¿no? Y que estén siempre visibles. Una vez abierto el envase, no quitar las etiquetas, no vaciar los contenidos a otros que no tengan etiquetas, ¿no? Para que todo quede muy, muy claro, ¿no? Utilizar solo caldos, purés, fondos o salsas naturales, salvo que tengamos alguna que nosotros sepamos con certeza que no contiene gluten. Limitar al máximo el uso de productos industriales, ¿no? O premezclas.
tener siempre a la mano la lista de alimentos aptos para celíacos, así como la lista de alimentos que pueden contener gluten, ¿no? Al comienzo, el personal debe estar muy atento a todo esto y tenerlo por escrito muy cerca, ¿no? Una vez cocinado, apartar el plato y cubrirlo, identificarlo para el momento de que sea servido a la persona celíaca, ¿no? ¿Qué otras formas de contaminación cruzada pueden haber, ¿no? Cuando se manipulan las tablas, los cuchillos, las pinzas, ¿no? Todo eso tiene que estar muy, muy limpio y de preferencia separado, ¿no? Separar los utensilios para celíacos, separar los utensilios para lo que preparamos para los no celíacos. Los hornos y las tostadoras también pueden ser un medio de contaminación cruzada, ¿no? Las espumaderas, los coladores, ¿no? De preferencia, cada uno con su dirigido al público al que va a estar destinado, ¿no? Los aceites, ¿no? Acá sí puede haber mucha contaminación, entonces tratar de mantener digamos, si usan las freidoras o si están haciendo preparaciones para personas no celíacas que tienen harina, pues tienen que haber 2 sartenes diferentes. De todas maneras, porque pequeñas trazas van a poder contaminar la preparación. Y hay que tener mucho cuidado también con las harinas sin gluten, sin certificar. ¿Por qué? Porque en un estudio se vio que el 32% de harinas que naturalmente no contienen gluten están contaminadas con más de 20 partes por millón, o sea, de 20 miligramos por kilo de harina. O sea, 32%, estamos hablando de un gran número, ¿no? de harinas que van a tener el riesgo de contaminar. Por eso es que es importante que las personas tengan también los kits para determinar cómo están sus harinas, medir en su propio espacio si estos productos, harina de arroz, estamos hablando de harina de garbanzos, de harina de maíz, harina de quinoa, porque normalmente se utilizan los mismos molinos que se utilizan para la harina de trigo y por eso se pueden contaminar o se envasan en lugares donde también se envasa harina de trigo. Entonces las máquinas siempre quedan con pequeños rastros, muy pequeños, porque de todas maneras las fábricas se esmeran para que esto quede limpio, pero a veces quedan pequeños rastros que pueden dañar a un celíaco, ¿no? Algunos ejemplos de desayunos para celíacos, ¿no? Por ejemplo, usar la quinoa, ¿no? La quinoa con frutas, los huevos también, jugos, infusiones, y tenemos un desayuno bastante rico y nutritivo para un celíaco sin necesidad de consumir pan en caso no consigan un pan sin gluten. También tenemos, por ejemplo, un desayuno de sangrecita con papa o con yuca, que es un desayuno de domingo. Por lo general muchas personas en los domingos comen o el chicharrón o la sangrecita, etcétera, ¿no? O también es una entrada la sangrecita. También, por ejemplo, la opción de un jugo, un pan sin gluten, un queso, una infusión, un café pasado. El tamal o la humita también son una alternativa interesante. Cereales libres de gluten, con leche descremada o leches vegetales. Panqueques sin gluten también se usan bastante, ¿no? Con harina de quinoa, harina de arroz, harina de avena también se utiliza mucho para este tipo de preparaciones. Entonces verán que el desayuno, que en realidad es el momento más difícil de un celíaco, se puede, digamos, se pueden optar por muchas opciones. Yo siempre me pregunto a restaurantes, por ejemplo, que brindan desayunos, a mí me parece que siempre deberían tener una opción de quinoa con frutas, ¿no? Que normalmente no hay y yo pienso que sería un elemento importante, interesante y aparte riquísimo para las personas, y no solo celíacas, sino una amplia gama de personas que no quieren comer un pan, por ejemplo, ¿no?
Entonces, tener la opción de estos desayunos calientes en restaurantes donde se sirven desayunos me parece importante. Las humitas también pueden salir del paso y los restaurantes también pueden tener humitas o tamalitos como una opción para celíacos, ¿no? En relación a los almuerzos y cenas, acá ya digamos que es un poco más fácil que en el desayuno, porque no necesariamente tiene que haber un pan, ¿no? Por ejemplo, yo puse este ceviche acá porque es un plato emblemático que no tiene gluten. Y muchos platos no tienen gluten naturalmente, ¿no? Por ejemplo, ensaladas, sopas, cremas libres de harinas pueden llevar maicena, ¿no? O otro tipo de harina, harina de chuño, harina de quinoa, ¿no? Pero podemos prescindir de las harinas de trigo. Las carnes estofadas naturalmente no llevan harina, pero de repente en un restaurante le añaden un poquito de harina para que quede más denso, más espeso. Se podría prescindir o usar unas harinas que sepan que no tienen el gluten, ¿no? Ceviches, anticuchos, suspiro a la limeña, crème brûlée, ensaladas de frutas son postres que naturalmente no contienen gluten. Y así muchos otros, estos son solamente algunos. Alternativas libres de gluten, para empanizar, por ejemplo, se puede usar un pan sin gluten, ¿no? Y hoy en día se pueden conseguir en tiendas especializadas el panko sin gluten, ¿no? Salsas libres de gluten con harinas alternativas. La harina de quinoa queda muy bien, da un espesor bien interesante para las salsas, ¿no? Bueno, igual estamos acostumbrados a usar maicena, ¿no? Ustedes deben saber mucho mejor que yo, ¿no? Cuáles las consistencias específicas que da cada tipo de harina. Guisos libres de gluten como el ají de gallina, que se pueden optar por diversos tipos de almidones para tratar de espesarlo, como por ejemplo echarle un poquito de polenta, ¿no? O hay gente que usa zapallo, otras personas de repente quinoa, y justo queremos hacer para cerrar el mes del celíaco, un concurso del mejor ají de gallina sin gluten, ¿no? Que vamos a lanzar próximamente. Fideos, felizmente que hoy en día hay una amplia gama de fideos que no tienen gluten, ¿no? De quinoa, de arroz, de otros cereales, hasta de menestras, ¿no? Los chinos han desarrollado mucho diversos tipos de fideos con diversos tipos de productos, ¿no? Tanto tubérculos como cereales, como algas. Entonces, en cuanto a fideos, felizmente que sí tenemos una amplia gama. Y acá como ejemplos, ¿no? Tenemos restaurantes donde todo es sin gluten. Bueno, Twins Café, que justo Alessandra Perona está justo entre nosotros, fue un café, pero luego de la pandemia me parece que ahora solo hacen delivery, ¿no? ¿Verdad, Alessandra? Eh, y bueno, Sí, sí. por ejemplo, en Estados Unidos acá también tenemos un café que es todo gluten free y como este hay muchos más. En España, por ejemplo, Celicioso también es todo pastelería gluten free, donde te puedes sentar a tomar un café y comer cualquier cosa libre de gluten, cualquier cosa de panificación. Hoy en día me parece que tenemos el café de la Casa del Celíaco, que es todo sin gluten, ¿no? No sé si la libre me parece que también, no estoy segura si todo lo que tiene es sin gluten o solo algunas cosas, pero ya poco a poco, felizmente, estamos teniendo más alternativas que hace 10, ¿no? 10 años que desde el 2009 que venimos, ¿no? Mirando un poco cómo está el mercado. Por ejemplo, este chef, que es un chef inglés en un restaurante de Londres, desde el 2015 empezó a cocinar todo sin gluten y sin lácteos en su restaurante. Y nadie se dio cuenta del cambio, ¿no? Para que vean que se puede llegar a un punto interesante de imitar la consistencia
que a todos nos gusta, pues, del pan normal, con los panes sin gluten, ¿no? Y desde el 2015 se hizo, y hoy en día, como ya han visto, hay muchos más, no solo en Londres, sino en todas partes del mundo, ¿no? Y bueno, también, así como las empresas pueden certificar productos, los restaurantes también pueden certificar platos, ¿no? Entonces, se analizan los insumos con los que se preparan los platos y el proceso que tienen para la preparación, y se certifican también los platos idealmente, ¿no? Igual que los productos envasados, pueden ser verificados y certificados por todo el proceso para dar mayor seguridad a los celíacos. Y aquí también unas cartas, miren qué interesante, estas cartas de menús para celíacos en diversos restaurantes. Este es de un restaurante en Argentina, por eso ven sin TAC. Y acá propuestas para celíacos. Entonces, por ejemplo, tostado de jamón y queso, hamburguesa de quinoa, huevos revueltos, que una hamburguesa no tiene que ser de quinoa, ¿no? Puede ser de carne también. Pero bueno, esta es una opción que también es vegana, porque acá ya van a ver que en muchos restaurantes se mezclan todas las opciones entre vegano, keto y celíaco, ¿no? Hay muchas tendencias hoy en día. Bueno, los huevos revueltos, tarta de jamón y queso, unos desayunos con tostadas sin gluten, las frutas o yogures, ¿no? Y una serie de productos de pastelería libres de gluten. Y este es un menú de España también, con muchos platos libres de gluten, que en realidad no son muy difíciles de elaborar, porque como vemos, nuestros platos por lo general no tienen naturalmente gluten, ¿no? Solo debemos tener cuidado en la contaminación cruzada dentro del restaurante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros manipulamos harina, sí podemos elevar la harina en el sentido de que la harina se mantiene un poco en el aire y puede contaminar otros platos. Ese es el tipo de seguridad que debe haber en una cocina grande, ¿no? Donde se cocinan cosas para celíacos y para no celíacos. El hecho de usarla va a hacer que puedan haber rastros en el aire, ¿no? Y esa es la preocupación más grande. Y aditivos, estos datos los tenemos también en la página web del celíaco, de la celiacosperú.org. Lo pueden descargar, tenemos mucha información, ¿no? Para la preparación de alimentos, y aquí están todos los aditivos que debemos evitar, que pueden tener gluten, ¿no? Hasta la pasta dental puede tener gluten, el lápiz labial, ¿no? Algunos productos farmacéuticos, algunas pastillas pueden tener como un talco, ¿verdad? Algunas pueden tener almidones. Esperamos que también el rubro, ¿no?, de médico también esté tomando en cuenta ir quitando el gluten de sus medicamentos, ¿no? Y bueno, también nosotros brindamos la certificación libre de gluten tanto para productos como para restaurantes, y tenemos también materiales para cocineros, para gente que manipula alimentos, de cómo cocinar sin gluten, para que tengan estas guías también a la mano en sus restaurantes o en sus casas. Bueno, este es un campo de quinoa, ¿no? Muy bonito. Y bueno, muchas gracias por la atención prestada. Gracias por estar aquí, por participar. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Es importante saber también, ¿no?, cómo se sienten los celíacos cuando van a un restaurante, ¿no? Esperamos que hayan venido algunos representantes. También está Marco Sánchez, que es del Patronato Gastronómico, ¿no?, que representa muchos cocineros, y es interesante que también esto va a ser parte del conversatorio que vamos a tener el viernes 13, ¿no?, con el rubro de restauración, que son los restaurantes y afines, para que nos escuchen, ¿no? Escuchen la problemática del celíaco, ¿no? No sé si tienen Sí,
Sí, Marco. Geraldine, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Buenas noches. Marco. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches con todos. ¿Qué tal? La verdad que sí, Geraldine, hemos estado escuchando tu exposición, que ya recuerdo yo contigo hace como 9, 10 años, algo por ahí, Sí, que exacto. estuvimos esta idea. Mira cuánto tiempo ha pasado y bueno, yo creo que es volver a retomar un camino que lo dejamos en espera, ¿no? Exacto. La verdad que aquí en el Perú, por lo menos, estamos hablando de un promedio de 22.000 cocineros, que estoy más que seguro que muy pocos saben sobre este tema. Claro. Y yo creo que en la medida que nosotros vayamos promocionando, obviamente esta posición de personas con esta dolencia o de repente con esta alergia, creo que se maneja el concepto. Nosotros los cocineros nos hemos visto ya envueltos en un problema muy triste. Yo he tenido la experiencia de estar en un restaurante, obviamente que atendía y pues habían dos personas en un grupo que no comían nada porque eran celíacos y estaban con su agua mientras los demás estaban que saboreaban toda la comida. Y es muy Sí, triste ver eso. Sí, Entonces, y no saber qué hacer, y entonces, y obviamente yo le presentábamos propuestas, pero sí podía comerlo. El tema era justamente el último punto que has tocado, el miedo a que haya un cruce, contaminación cruzada, porque puede ser una ensalada, todo, pero en la cocina puede haber utilizado el mismo cuchillo, la misma cuchara, el mismo lugar donde se sirve, muy complicado, sí, la verdad que es muy sí. complicado, pero esta Marco, realidad existe y tenemos que tomarla. Entonces yo sí, saludo a ti, Geraldine, por esta propuesta y nosotros vamos a estar involucrados todo el año bueno, vamos a comenzar el conversatorio el 13 y nos involucramos de nuevo para poder promocionar a los cocineros esta propuesta, ¿no? sí, Eh, gracias, Marco. Sí, Gracias. sí, esa es la problemática que justamente queremos tratar de vencer. Sí, sí. perfecto. Hola, ¿qué tal? Soy Alessandra Perona de Twins. Este, hola Marco, ¿qué tal? Mucho gusto. Geraldine, gracias por tu exposición, súper clara. Y sí, respecto a lo que comenta Marco, sí, pues es un gran problema el que no existan las opciones libres de gluten en restaurantes, hoteles, cafeterías, bares, etcétera. Por eso, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros ya tenemos trabajando sin gluten 9 años y damos esta opción de proveer a restaurantes y etcétera, todo lo que tiene que ver con el rubro de alimentos, justamente por el tema de la manipulación, ¿no? De la contaminación cruzada que existe ya en los espacios. Entonces, porque dentro de eso también viene la capacitación, porque hay que capacitar al personal, desde el que recibe la mercadería hasta el que va a manipular el plato o lo que se va a servir, el mozo, el cajero, como que todos tienen que estar involucrados en el tema, en la problemática que tiene que ver con el tema de la manipulación de comida para celíacos. Porque, como dijiste al inicio, ¿no? Hay mucha gente que piensa que es exagerado, pero nada más, Exacto, o sea, no pasa dejaba de eso. nada, ¿no? Qué Sí, exagerado. no, ¿Qué le va a sí, o sea, pasar, no? Esa es y la... son, y, y son cosas que pasan, en verdad, y nosotros cuando hemos ido a capacitar a restaurantes o lugares en donde nosotros proveemos con alimentos, les damos un ejemplo que es recontra clásico, porque yo he trabajado, Patrick, mi esposo, también ha trabajado en restaurantes, y sabemos eso, por ejemplo, un mozo que tiene su break un ratito y salió un ratito y se compró en la bodega del costado, se comió un paquete de galletas de soda y sale con el mandil con el que está atendiendo, Es, come la galleta y ya voy a regresar. Y se limpia así nomás y está con las manos contaminadas y en el mandil quedan las migajitas que ni se notan. Y de claro, ahí va y agarra el plato que es para el celíaco y se lo deja en la mesa. Y ese trayecto, simplemente, esa migaja que es imperceptible a la vista, cae en el plato y ya está, fundido. exacto, Es, exacto. es un ejemplo así de simple,
pero no es para nada exagerado, es la realidad, ¿no? Es así como funciona el tema. Por eso es Exacto. que dentro de esta cosa de proveer, también viene una capacitación para el personal que va a manipular la comida, ¿no? Claro, porque también quizá Marco, como dice Alessandra, es una opción o sea, el preparar para El llevar a otros transformación, lados, ¿no? sí, Preparar en un sí, lugar sin gluten. Y en España siempre pongo este ejemplo, ¿no? Un paciente una vez me contó que fue a España, dijo que era celíaco y le dijeron, no te preocupes. Y le trajeron una bolsita con 4 pancitos, pero sellada la bolsita, claro, con sus 4 panecitos. Entonces, sus otros amigos comían el pan normal y él abrió su bolsa y se comió su pan, ¿no? Entonces, pero se lo sí, había traído otro proveedor, ¿no? Entonces, eso es claro, interesante. sí. Eso es para, de hecho, garantizar al 100% que ese alimento ha sido preparado en un espacio que es totalmente libre de gluten, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de, por ejemplo, tratorías o pizzerías, en donde, o panaderías, ¿no? En donde la harina de trigo vuela por los aires y nadie la ve. Exacto. Eso es, sí, sí, sí. Ahí sí es Entonces, imposible. sí, yo por ejemplo tengo un amigo que es, ahorita él es cocinero, él es chef y está trabajando, se fue al oriente, a Dubái, pero él, tengo la anécdota porque él es celíaco y él era pizzero. Oh my God. Entonces, El sí, peor fundido. puesto. El pobre tenía todo el tiempo, estaba mal, porque tenía reflujos y tenía que entrar bueno, ahora ya de la mascarilla es, pucha, todo el mundo, ¿no? Pero antes, no, todo el mundo Wow. cocina sin mascarilla también. Entonces, el pobre no podía, imposible. Se Y enfermó, por ahora supuesto. últimamente, sí, tuvo que cambiar toda su dinámica, ¿no? De trabajo. O sea, ya a cocinar, a trabajar sin gluten, porque ya él se estaba haciendo un daño atroz porque Claro. él mismo volvió a meterse y volvió a meterse y ahora últimamente tengo un cliente que hace como 4 meses le han diagnosticado celíaco y es panadero, Ok. imagínate. Y trabaja en Vamos a una descubrir panadería a los normal. celíacos panaderos, Marco. Pucha, pobre. Deben Sí, haber trabaja en una muchos. panadería normal y me dice, felizmente usa la mascarilla porque ya con eso se protege un Claro, poco, ¿no? porque en ese sentido hay un aspecto importante que es la frecuencia y la dosis que tú comes el gluten. Porque, por Sí, ejemplo, hay personas que se van a mochilear, ¿no? Se van de viaje y que un mochilero que come, come pan, galleta, todo el tiempo donde sea, se compra un sanguchito, un pancito para, para comer al paso, ¿no? Y regresan sí, enfermos, sí. porque uno nunca come tanto pan ni tanta galleta. ¿No? Entonces, es la Ajá. dosis y la frecuencia la que también, por eso en el caso de los panaderos, yo pienso que ahí deben haber muchos que no están muy bien de salud porque en realidad es bastante frecuente ser celíaco, o sea, no es tan poco, es mucho más de lo que uno se imagina. ¿No? Sí, sí. Porque son Sí. bastantes también los intolerantes al gluten, ¿no? O Exacto, sea, entre los alérgicos y los celíacos son muchísimos. sí. ¿No? Sí, yo, por ejemplo, yo soy intolerante al gluten y me muero, imagínate acá, ya, ya de acá es todo sin gluten, ¿no? Es Claro, si no mueres ahí, imposible. ¿sí? Sí, me muero. O sea, Sí. Sí, sí, no sé si tienen más preguntas o comentarios. Geraldine, en el chat hay algunas preguntas. Ay, a ver, vamos a ver. Eh, acá dice, conferencias de los médicos para la detección temprana del trastorno, quizá un acercamiento. Sí, bueno, hemos hecho muchas campañas, sobre todo a pediatras, para que haya un diagnóstico precoz, ¿no? Porque el niñito que no crece es un niñito que puede ser celíaco. Pero sí, ujú. tenemos eso siempre en los planes. Hemos hecho mucho dirigido a médicos, pero vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Luego Marcela dice, exacto, a veces se piensa que es una exageración, pero las migas pueden contaminar y exacto, ¿no? Sí, eso. Eh, Sí, esas son las preguntas que hay aquí en, sí. Ahorita que estaba leyendo este mensaje de Beatriz sobre el tema de la detección temprana del trastorno,
por ejemplo, el tema de las enfermedades autoinmunes que están relacionadas directamente con la celiaquía y que no necesariamente tienen los síntomas de celíaco. Exacto. Por Sí, ejemplo, la dermatitis herpetiforme, el síndrome de Sjögren, sí. eso es algo, La algo común. artritis, sí, pues la La artritis artritis. también, sí, sí. Y también hay un tema con el Hashimoto, ¿no es cierto? Claro, con el Hashimoto, con problemas tiroideos en general, bien Sí, fuerte, ¿no? Con problemas neurológicos, todo el sistema nervioso, puede haber pérdida de sensibilidad en manos y pies, epilepsia también, algunos tipos de epilepsia pueden estar relacionados. Entonces hay una gama muy amplia de trastornos que están relacionados con el gluten, ¿no? Y lo malo es que un médico piensa que tiene que tener unas diarreas incontenibles para hacerle un descarte, y no es sí, así en realidad. sí, es Puede verdad. haber, si los niños con TDA y autismo también, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Porque ahí, sin siquiera hacerles pruebas, hay que quitarles el gluten y los lácteos. Ni siquiera Sí, a los el niños con azúcar. TEA se les tiene que hacer una prueba, simplemente se les quita, ¿no? Y Ujú. mejoran, la mayoría de ellos mejora sustancialmente. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Sí. ¿No? Pía Uriarte Entonces, dice, volviendo al tema pediátrico, sería bueno poder encontrar alternativas libres de gluten más nutritivas, porque la mayoría incluye mucho arroz. Sí, ujú, claro, quinoa, ¿no? La quinoa, o también más semillas. Sí, sí, pues porque, claro, hay que ver que no hayan muchos almidones simples, ¿no? Y mucho azúcar, ajá, ¿no? Porque ahí va, porque eso ya es igual para todo el mundo, tratar de comer más fibra y menos azúcar, eso sí es verdad, ¿no? Este, Chef Juan Díaz, hola Juan, soy chef y estudio nutrición funcional integral. El gluten es un alimento agresivo, daña la permeabilidad y altera la microbiota. Y se tenía que realizar un estudio de la microbiota. Sí, claro, uno puede realizarse un estudio de la microbiota, pero quizás lo primero, lo más importante es eliminar el gluten un tiempo y ya luego hacerte la prueba de la microbiota, ¿no? Porque todo va a ir mejorando, va a ir con las semanas y los meses, pero sí, la prueba de la microbiota es una prueba fantástica. Es súper interesante porque te da muchísima información de cómo está, qué tipo de bacterias tienes, hasta si tienes metales pesados, si mm, tienes, cómo están tus minerales, mucha información da, sí, súper interesante. sí. Fátima dice, mi bebé tiene 1 año y desde los 6 meses se intoxicaba cada vez que comía harinas. Y recién casi el año hicieron de la sangre de celiaquía, pero salió negativo. Sí, pues a veces no salen, ¿no? No salen las de sangre, por eso es que no es que sea el mejor indicador. Las pruebas de sangre son las que hay, ¿no? Pero la mejor manera creo que siempre es eliminando el gluten, ¿no? Unos meses. Y viendo si mejora el cuadro de diarrea, ¿no? Sí, pues. Hay que Sí. ver. Lo que pasa En es los que niños, es extraño, ¿no? Para una mamá que no tiene conocimiento del gluten, claro. pensar, ¿no? Que el pan que le está dando o la harinita que está comiendo le puede hacer daño, ¿no? Sí, exacto. Sí, Ale, perdón. Sí, no, decía que en los niños en realidad es un poco más fácil detectar si es que el niño es celíaco por el tema ese, ¿no? Que no, como no absorbe nutrientes, no crece. Entonces, el niño no come de todo pero no crece, no crece, se baja de peso, está débil y también se le infla la panza, ¿no? También. Porque está con el abdomen distendido, porque está justamente inflamado el intestino, entonces se le hincha la panza. Entonces, eso también es una característica como para darse cuenta si el niño tiene algún problema con el gluten. Sí, exacto, ¿no? Elizabeth, a ver, en Moquegua hay una MIPE que vende productos sin gluten y cuando quise comprarlos le pregunté Ay, si es de no, verdad, y la misma dueña me dijo que sus productos tienen 10% en sus ingredientes gluten. Entonces ya da desconfianza. Pero qué extraño, ¿no? Porque si dice sin gluten, ¿cómo va a tener 10%? Es muy claro. raro. Es muy raro. Lo que pasa Eh, es que igual a veces hay gente que yo creo que no lo hace por ignorancia, por desconocimiento.
que yo promueve creo, ¿ah? productos, o sea, vende productos sin gluten, y si tienen gluten. Sí, o Sí, sea, porque, no sé, porque creen que un poquito, pues nomás, ¿no? Algo así, o sea, sí, pues, ahí ya la cosa, sí, pues la trazabilidad, sí, 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 pues todo eso es importante, la trazabilidad, dice Pilar. María Pía Uriarte, perdón, que es recomendable ver la trazabilidad, trazabilidad, ¿no? Y pedir certificación, sí. sí, Sí, pues, pero qué pena, ¿no? En provincias, como comentábamos el otro día con Marco, le digo, allá no hay productos, la gente pide mucho. Y no solo en provincias, sino también acá en los distritos que no son Surco, San Borja, Miraflores, o sea, en distritos como, no sé, más alejados, pide la gente. ¿Por qué por acá no venden, nos dicen, productos libres de gluten? No en los conos, por ejemplo. sí. Entonces es importante, yo pienso que es un área importante para las personas que quieran abrir ahí cafés, restaurantes, que tengan este tipo de, digamos, de productos libres de gluten, ¿no? Va a ser importante. Sí, Ujú. ahora vi un mensaje de una señora que está en Chiclayo y me dice, abre acá en Chiclayo una tienda. Y yo le digo, y sería fantástico. Y me pone, estoy alquilando mi local, Ah, ya, ok. lo máximo. Ya tienes local entonces. Y todavía me dejo Sí, en el centro de sí, Chiclayo. yo pienso que de repente una de las mejores formas de que esto pueda tener mayor alcance es de repente hacer un diagnóstico importante, ¿no? Y ese diagnóstico nos va a determinar si algunos empresarios o algunos chefs se animen de repente a tener un establecimiento como ahora se está dando, ¿no? Pequeños, Sí, y que puedan vender, no una carta tan larga, sino una carta corta, obviamente con estos productos, ¿no es cierto? Que se animen, ahora que hay tantas sangucherías de esto, chicharrones de esto, hay algunas que papas solas te venden, entonces habría que ver hacer un diagnóstico para ver cuántas personas ya están detectadas o ya reconocen que tienen y ver la mejor manera de cómo animar a otras personas que se animen de repente bueno, una vez que conozcan la característica y el tema de celiaquía, de repente puedan ellas animarse a investigar que de repente ellas tienen esa dolencia y no saben que lo tienen, ¿no es Claro, cierto? Y entonces, sí. y en base a ese mundo, a ese sector, yo pienso que muchos se van a animar y eso tiene que ver mucho con el marketing, la promoción, el juntarnos ahora como nos estamos juntando, cada uno en su línea, porque separados ya sabemos que no podemos hacer nada, ¿no es cierto? Y entonces exacto. eso lo hemos comprobado nosotros como institución, obviamente seguro algunos de ustedes también, pero la idea es juntarnos, ¿no? Y eso es importante, Ujú. pienso Sí, yo. ¿no? Nosotros con ASPAN, la Asociación de Panaderos del Perú, se hizo una encuesta a las panaderías, preguntando, o sea, la encuesta, una de las preguntas era si es que alguna vez te habían preguntado, o sea, a ti como panadero, si tenías opción de pan sin gluten. Y fue bien interesante el resultado, ¿no? O sea, más del 50% dijeron que más de una vez les habían preguntado si es que vendían pan sin gluten y sí lo comprarían, ¿no? De hecho. Wow, qué bien, Sí, sí, interesante. entonces justo ese es un proyecto que tenemos o sea, que en realidad ya estamos empezando a trabajarlo para poder tratar de ubicar, o sea, que en todas las panaderías tradicionales de pan de trigo exista un punto de venta de pan sin gluten. Claro, sería Y genial. obviamente siempre un módulo separado, empacado, separado, Claro, donde no va a haber manipulación, ¿no? claro, Sí. sería genial, Sí, sería sí, genial. de hecho eso es algo que está ya Qué buen proyecto, sí. en marcha. Excelente, excelente. Súper Sí, proyecto.
Y bueno, les agradezco mucho su presencia el día de hoy, es muy importante porque es un primer paso a una serie de actividades. Igual yo tuve un error a la hora de poner el formulario. Creo que hay algunas personas que no han podido ingresar, pero igual esta reunión está grabada, entonces la voy a poner en el YouTube de Celíacos para que darle más difusión, porque la idea es que más personas del rubro de restauración y también celíacos puedan informarse más con este video, ¿no? Y poder hacer un efecto multiplicador de esta información. Y va a ser importante. Les agradezco mucho. Aprovechamos justamente eso para invitarlos para el 13, pues, ¿no? Que va a ser el conversatorio. Exacto. El día 13 tenemos el conversatorio a las 8 de la noche, ¿no? Con 3 representantes celíacos y 2 o 3 representantes también de la cocina, de la parte de restauración. Y el público que también puede intervenir con preguntas y con comentarios. Porque la idea es que la gente que maneja los restaurantes, todo el personal, entienda la problemática directamente de los celíacos, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿No? Y entonces esa es un poco la idea. De juntarnos Geraldine, también comentar un poco sobre el proyecto de ley que ya se ha presentado, bueno, que se está presentando para que entre a debate, que se puede entrar a la página del Congreso y o sea, todos los que puedan entran a la página del Congreso a buscar el proyecto de la ley para el celíaco, para que vean que hay interés de parte de la población, ¿no? Porque eso también es importante que el gobierno sepa que sí hay un porcentaje importante de personas que están interesados en que esta ley se dé, ¿no? Exacto, sí, exacto. Yo justamente, como eso ha sido hoy día, seguramente que mañana voy a elevar la nota en la página web y también sugerir eso, claro que sí. Sí, cualquier ciudadano puede entrar a la página del Congreso y votar, dar su opinión. Dar una opinión, sí. Ya, genial, sí. Está bien. Súper bien. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por su presencia. Perfecto. Muchas gracias. Chao, Gracias chao, a todos. gracias. Buenas noches. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.